Bienvenidos y bienvenidas al episodio 1 de Flojo de Papeles. Aquellos familiarizados con las obras de literatura clásica sabrán que Los Tres Mosqueteros de Alexandre Dumas, o El Ale Dumas para quienes no hablamos francés, cuenta en realidad con 4 protagonistas y no 3. Hoy les voy a pedir aplausos y ovación para recibir al cuarto mosquetero que a partir de este episodio se suma a Flojo de Papeles. Hola a todos, soy Emiliano y tengo el gusto de formar parte del elenco de Flojo de Papeles. Aplausos y ovación. Nos costó mucho, la verdad, conseguirlo a Emi. Me parece que es la persona más ocupada de la cuarentena que conozco. Hace como un mes que estamos renegando para tratar de conseguirlo, para que esté en algún episodio. Así que nada, disfrútenlo porque dura poco. Luego el gobierno lo quita. Lo expropian. Lo expropian, sí. Bueno, y también contamos, como en todos los 97 capítulos de Flojo de Papeles que tuvimos hasta la fecha, con nuestros otros 2 mosqueteros. Hola, buenas, ¿cómo va? Soy Fede. Bienvenido, Emi. Gracias, Fede. Hola, Emi, yo soy Maxi, un gusto. Bueno, nos viene bien porque ya nos vienen pidiendo nuestros oyentes, dice que están hartos de los ingenieros del sistema. Entonces queríamos meter... Yo también estoy harto, Sí, sobre todo nosotros. Yo estoy podridísimo en los ingenieros del sistema. Pero bueno, así que queríamos meter algo de diversidad y por eso trajimos a otro hombre hetero cis normal rubio. Y bueno, pero que este estudio humanidades. Sí, yo también estoy harto de los ingenieros del sistema. Así que no sé si fue una buena idea participar aquí, pero está bueno, digamos, la diversidad dentro de la homogeneidad del podcast. Bueno, ¿y cómo andan? ¿Qué tal su semana, chicos? Bastante bien, igual los últimos 84 días de cuarentena que llevamos, quizás con la excepción de que ahora se puede juntar en familia hasta 10 personas. Pero no tengo 10 familiares, creo, ni en el departamento de Colón, ni quizás en todo Córdoba. Sí, si nos llega a estar escuchando a alguien que lamentablemente esté en el AMBA, acá Río Ceballos es zona blanca, así que nos podemos mover entre localidades. Hay bares abiertos, todavía no he ido a ninguno yo. Y también puedes hacer juntas familiares hasta 10 personas. Bueno, coincidamos que Río Ceballos no se caracteriza por tener los mejores bares, y menos después de la cuarentena, que lamentablemente cerraron varios porque no pudieron sostenerlo. Sí, realmente ya no creo que queda mucho. Bueno, hemos visto muchísimos comercios cerrados en este pueblo. Comercios que se han aguantado, pero crisis tras crisis. O sea, los he visto aguantarse el 2001 y ahora vienen a quebrar. Es como, pensé que como argentinos éramos indestructibles, pero bueno, parece que no. Sí, pero se torna bastante complicado porque por lo poco que pude hablar con algunos comerciantes, la mayoría de personas que alquilan un local no tuvieron demasiado en cuenta esta situación y seguían cobrando alquileres y nada, el ingreso es 0. Y hablando de un alquiler acá en Río Ceballos de un local, no sé cuánto debe estar, pero ponele 20, 30 mil pesos. Imagínate, 3 meses son 90 lucas que tenés que bancarte solo más gastos, ¿no? Bueno, yo siempre pensé, viste, en Córdoba tenés un montón, en todo el mundo, digamos, tenés estos locales de venta de fundas de celulares, poner ese tipo de cosas en esquinas, pero claves de la ciudad, tipo que yo pienso, el alquiler debe costar mensualmente 90 lucas, 100 lucas, fácil. Yo digo, no puede ser que estos tipos subsistan vendiendo fundas de celulares. O sea, evidentemente es una fachada para lavar guita, pero impresionante. No hay forma de que banque ese alquiler vendiendo funditas de celulares. Déjame de joder.
Pero Juan, y también venden almohadones y vidrios templados, con eso cualquiera se puede sostener, ¿no? Venden esos almohadones que usa la gente para viajar en avión, lo cual, o sea, no me compraría en mi vida. No viajo en avión nunca y seguramente me lo compro, lo dejo en mi casa, tengo que viajar en avión, me olvido de llevarlo. O sea, me parece un gasto sumamente al pedo. No, vos sabés que yo sí lo compraría. Lo he usado una vuelta que me lo prestó una de mis amigas cuando viajaba. En Alemania era muy común que nos fuéramos de un lado para el otro. Y viajar en colectivo a veces era tremendo. Terminaba con el cuello hecho, pero repelota, porque muchas veces dormía en el colectivo. Obviamente la clásica, yo siendo estudiante, cobrando una beca, bien, pero era una beca para estudiantes, sin laburar, así que todo por 2 pesos, por 2 euros, digamos. Y era re común dormir en el colectivo para ahorrarse un día de hostel que capaz que te salía. O sea, capaz salía 10 euros, digamos, el hostel esa noche, 7 euros si te ibas a países más baratos. Disculpame, habla en euros. Sí, bueno, cuando estaba allá me reacostumbré a decirle mangos. Acá como decimos mango, sale 20 mangos, sale 20 pesos. Y allá me reacostumbré a decir tal cosa, sí, sale 5 mangos y me está refiriendo a 5 euros. Así que vengo acá y por ahí le hablo a la gente, sí, salía un café, te salía 2 mangos. Y me estoy refiriendo a literalmente 2 mangos. Bueno, no literalmente la fruta, sino literalmente 2 euros. Ya después vamos a hablar de todas las consecuencias de ser un chetito europeizado. El otro día casi me atropellan como 10 veces cuando di 2 vueltas por el centro, porque claro, estoy acostumbrado a acercarme a la calle y que los autos frenen para dejarme cruzar, sobre todo en una senda peatonal, y casi me matan. Lo mismo que con la bici. O sea, andar en bici por ahí me da un poco de miedo acá porque no tenés bicisendas y los autos no están acostumbrados para nada a andar con bicis en la calle. Entonces se suele tornar bastante peligroso. O sea, ni te registran. En cualquier momento voy a pasar por el centro de la calle y algún huevón va a abrir la puerta del auto. Y bueno, por suerte, con un par de huesos quebrados voy a poder seguir grabando el podcast, así que celebramos. No nos vamos a salvar nosotros. No le va a quedar otra que seguir teniéndome acá de co-host. Che, y vieron que esta semana se estuvo discutiendo un poco el tema de los alquileres, ya que lo trajimos un poco a la mesa. ¿Vieron algo? Sí, mal, yo lo estuve siguiendo bastante de cerca. Me acuerdo que es un proyecto de ley que hace como 4 años creo que se votó en diputados y que, mira, cualquiera que sea inquilino hoy en día, que esto le pega a unas 9 millones de personas en Argentina, sabe lo que es renegar con la inmobiliaria, ya sabe lo que es renegar para alquilar un departamento, una casa, lo que sea. Así que realmente era algo que nos estaba haciendo falta. Y de hecho, como millennials, muy probablemente vivamos alquilando toda nuestra vida. Por ejemplo, estaba mirando que en Estados Unidos específicamente, los millennials actualmente tienen nada más que el 4% del mercado inmobiliario y la generación de los baby boomers, que son 2 generaciones atrás, digamos, la generación de la gente que nació después de la Segunda Guerra Mundial, tiene el 32% del mercado inmobiliario. O sea, perdón, a esta edad, a la misma edad que tienen los millennials ahora, los boomers tenían el 32% del mercado, o sea, 8 veces más. Hoy en día se hace muy, muy difícil, incluso para la gente que tiene un buen pasar económico, acceder a una vivienda propia. Sí, tal cual. Y es un tema que nos toca muy de cerca, que muchos de nosotros vamos a alquilar, muchos de nosotros ya alquilamos. Recuerdo, Juani, el año pasado, que alquilamos en Córdoba y ya sufrimos lo que es lidiar con las inmobiliarias, ¿no? No, son terribles. Ojo, tengo un amigo que tiene una inmobiliaria, pero no, es una cosa que es terrible. Cualquiera, es más, estaría genial que después de esto alguno de los oyentes nos cuente las historias que han tenido con las inmobiliarias, que estoy segurísimo de que si han tenido que alquilar, tienen más de alguna historia que debe ser muy graciosa, o más que graciosa, digamos, por lo frustrante que puede ser el trato con las inmobiliarias. ¿Querés comentarnos, Juan, y un poco para la audiencia por ahí que no está tanto al tanto,
¿De qué se trata la ley de alquileres y qué significa? Sí, pero yo pensé que eso lo ibas a estudiar vos. Pero bueno, como sabía que no lo ibas a hacer, acá tengo una lista más o menos que me anoté. En estos meses, el 50% de los inquilinos notificó que tenía problemas para pagar. Que de hecho, incluso los problemas han pasado porque mucha gente no está pudiendo laburar ahora en cuarentena. Y es muy gracioso porque pasa a veces que la inmobiliaria prefiere no cobrar o no sé, o irte a buscar la plata a tu casa antes que pasarte un CBU. Antes que pasarte un CBU para que les puedas transferir la plata. Los tipos no quieren, no te blanquean nada y por eso está bueno que ahora uno de los puntos que trae esta ley de alquileres nueva es que todos los contratos tienen que estar aprobados en AFIP. Bueno, respecto a eso, me contaba mi hermano hace unos días, tiene un amigo que él alquila en Nueva Córdoba y que en plena cuarentena, a la semana o a las 2 semanas de cuarentena, bueno, tenía que pagar y el loco de la inmobiliaria le exigía que le pague en efectivo. O sea, le exigía que rompa la cuarentena para que vaya a pagar y no le aceptaba otro medio de pago. Clásica inmobiliaria. ¿Qué más para seguir? Una de las cosas que está buena, creo, se extiende el plazo mínimo de alquiler de 2 años a 3 años. Se puede rescindir con un preaviso de 3 meses y no se paga el importe que antes tenías que pagar un mes de alquiler más, o en nuestro caso creo que incluso fueron 2 meses de alquiler para rescindir de forma anticipada. Ahora eso ya no se paga. Las actualizaciones van a ser que ahora te actualizan el sueldo semestralmente, ahora lo van a hacer cada un año y se va a hacer con un índice compuesto del 50% del índice de precios al consumidor, que es la inflación básicamente, más el índice de salarios. El depósito ya no va a poder ser mayor a un mes y además las garantías, que yo sé que en Córdoba al menos ya recibían recibos de sueldo, que eso creo que en Buenos Aires no ocurría y algún tercero tenía que poner un inmueble como garantía, lo cual es terrible, es un quilombo, tenés que conseguir a alguien que tenga un inmueble que lo pueda poner como garantía. Ahora lo vas a poder hacer con recibos de sueldo. Esto es muy importante también, los arreglos del inmueble los podés hacer vos como inquilino y después te los tienen que descontar del alquiler. Está bastante piola. Si vos podés arreglar algo solo, antes lo que se hacía generalmente es que el dueño te tiene que aprobar a alguien para que venga, haga el arreglo y después te revientan la cabeza a vos con el precio. Lástima que somos millennials y no sabemos hacer nada. De hecho, Juani, ¿te acordás? Bueno, en ese mismo departamento al que hacemos referencia, tuvimos 3 o 4 meses con la canilla rota y recuerdo que abríamos el agua solo cuando teníamos que ir a bañarnos y era simplemente comprar, no sé si Poxipol o no recuerdo bien qué, o no, un flexible, o sea, era súper simple bajar y ir a una ferretería. Sí, era el flexible de la pileta del baño, entonces nos lavábamos las manos en la pileta de la cocina para no tener que usar eso y que se llenara agua, pero además teníamos cerrada la llave de paso de agua directamente, porque si no estallaba mal. Y sí, lo tuvimos 3 o 4 meses, los últimos 3 o 4 meses, y cuando rescindimos el alquiler lo arreglamos a último momento para que anduviera, digamos, y fue una boludez arreglarlo, es cambiar el flexible. Entonces, cada vez que nos íbamos a bañar, o sea, nos teníamos que bañar. Estaba bueno eso porque ahorrábamos agua en cierto sentido, por más que desperdiciábamos un montón por el flexible, porque nos bañamos en 3 o 4 minutos, si no se inundaba, o sea, se inundaba el baño y pasaba el parqué y que se mojaba el parqué no es ninguna buena idea, así que no, fue terrible. Pero bueno, sobrevivimos. Sí, la verdad que cada historia... cada reniegue Bueno, de departamento. ¿no? Bueno, el calefón ni hablar. ¿Cuántas veces salí en toalla a ver que se había apagado el calefón?
Vos habrás salido en toalla, boludo. Yo salí en pelota, recagado de frío, pero no era fija que se te iba a apagar el calefón. A los más o menos, o sea, creo que también eso nos hacía ahorrar más agua y nos hacía ahorrar gas, boludo. La verdad que fue muy gasolero ese departamento. Teníamos récord de baños express en ese momento, pero bueno. Pero nos bañábamos todos los días, ¿sí? Y separados. Sí, pero no, era sí o sí, man, sí o sí se apagaba el calefón y tenías que salir cagando. A prenderlo de vuelta, te recagabas de frío. Hubo veces que era como, ya está, me harté, no voy a salir a cagarme de frío, a prender este calefón, que encima tenías que estar 30 segundos a un minuto ahí cagado de frío tratando de que se prenda, porque no agarraba. Y para colmo nunca teníamos encendedor. Entonces optaba por, digamos, la famosa institución del baño polaco. Claro. Pata, culo, sobaco. Tal cual. Pero bueno, más allá de este tema, ¿qué otras disposiciones plantea la nueva ley de alquileres? Expensas extraordinarias, acá lo tenía anotado, sí. Los va a empezar a pagar el propietario, todo ese tipo de cosas. Eso es un reniegue bárbaro siempre. Por ejemplo, si se les cantaba pintar el hall, lo tenías que pagar vos. Recuerdo cuando entrábamos al departamento y un día vimos que estaban pintando y era como, estoy feliz y enojado. Claro, es como, bueno, va a quedar un poco más bonito el hall, pero después lo voy a tener que garpar yo. Che, y bueno, aprovechando que tenemos un historiador acá, yo quería preguntar también porque no es la primera vez Quería que nos contara sobre la Segunda Guerra Mundial y Hitler. Contar sobre la Segunda Guerra Mundial y de Hitler es al historiador lo que la instalación de impresora es al ingeniero en sistemas. Digamos, es algo que sabes hacer, que odias, pero es algo a lo que no te dedicas, ciertamente. Si quieres saber de Hitler y la Segunda Guerra Mundial, pueden recurrir a una tonelada de bibliografía que ha alimentado el negocio editorial en los últimos años. Y también, miren, la verdad, si se cruzan un ingeniero de sistemas, por favor, no le pidan que les instale la impresora. No dan miedo las impresoras, como a cualquier humano normal. ¿A qué persona no le da terror una impresora? Por favor. O tener que licenciar el Windows 10. Justo estaba tomando mate y me atraganté. Sí, es lo peor. ¿Por qué me sale acá esto de que esta copia de Windows no es original? ¿Y por qué? Decís, ¿y la pagaste? No, y bueno. Pero en fin, ahí le decís, usa Linux, sé feliz. Bueno, y más allá de eso, en realidad, más allá de lo de Hitler y eso, te quiero preguntar, Emi, porque no es la primera vez que se implementa una ley de alquiler en Argentina. Tengo entendido que en la época de Perón también se implementó. Sí, ciertamente mis conocimientos sobre la ley de alquileres se han alimentado desde los últimos 15 minutos, pero creo que sí, Perón e Irigoyen intentaron hacer una ley de alquileres y eso tuvo efectos, tengo entendido, en el desarrollo del mercado inmobiliario. Claro, por lo que tengo entendido y por lo que menciona la licenciada en Economía Micaela Toledo, que justo tengo el agrado de poder conocerla en persona, me comentaba, digamos, que la otra cara de la moneda de este tema del alquiler es el problema inflacionario que trae, porque en época de Perón se implementó como una ley, entre comillas, de emergencia que duró mucho más que una emergencia, en donde tenía bastantes similitudes porque también se aumentaba el plazo de los contratos, había rebaja de entre el 5 y el 20% de los alquileres, se frenaban las demandas de desalojo por falta de pago y además se congelaban los alquileres. Y esto generó una inflación muy grande y a la vez redujo los incentivos por inversión justamente en la construcción de nuevos departamentos y en los alquileres. El aumento de la inflación fue justamente por el exceso de demanda que había ante la poca oferta, porque ya nadie quería alquilar porque el rédito era muy bajo. Pero bueno, lo importante acá es que
Después, cuando terminó esta ley, Hitler abrió su primera inmobiliaria. Sí, todos sabemos que Hitler no muere en Alemania, que escapa a la Argentina y funda la primera inmobiliaria. Si no, nos explica lo nefastas que son las inmobiliarias en este país. Esa teoría conspirativa de que Hitler se abrió una inmobiliaria me hace acordar a la conspiración que surge a partir del coronavirus. Mira, me tienen podrido de conspiración últimamente. ¿Por qué, Juani? Porque ahora se han venido con conspiraciones, o sea, metieron todo junto en una misma bolsa, tipo 5G, Bill Gates, microchips, vacunas, terraplanismo, nuevo orden mundial, Javier Milei, la CIA, todo. Sumado el disco de Arjona. El disco de Arjona, ¿no? Está explotadísimo el mundo. ¿Alguien lo escuchó ya? No tuve el agrado. No tuve Yo lo compré, todavía no me llegó. A todo esto, hablando de conspiraciones, ¿qué dice el diccionario? ¿Qué es una conspiración? Bueno, justamente estuve buscando y la RAE define conspiración como unirse contra un particular o superior. Lo que me llama la atención es que busqué la misma definición en el diccionario de inglés y tiene unos pequeños cambios. Dice, unirse en secreto con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio. O sea, a diferencia de la definición en español, suma este factor de que debe ser secreto y de que debe estar para efectuar un acto ilícito o impropio. Y por otro lado, en la Wikipedia define teoría conspirativa como todas aquellas teorías alternativas que explican un acontecimiento o cadena de acontecimientos por medio de la acción secreta de grupos poderosos, extensos y de larga duración. Y es curioso esto porque muchas teorías conspirativas asumen que existe un grupo que maneja los hilos de todo esto, ¿no? Obviamente, Fede, son los reptilianos. Pues sabés que todas las mañanas cuando me bajaba el bondi iba para la facu, yo siempre tuve 1 hora de colectivo más o menos hasta el centro de Córdoba y después ahí me iba caminando hasta la UTN. Y me acuerdo patente que creo que sigue estando en Boulevard San Juan e Independencia cuando empezaba a subir, ahí nomás a mano izquierda había un graffiti que decía Macri reptiliano. Todas las mañanas, 7:30 de la mañana, cada vez que lo leía es como que me estallaba de risa, me daba vida ese graffiti. Así cualquiera se toma un bondi de 1 hora a la facu. No, era terrible. La verdad que, mira, con todo lo que renegué con la inmobiliaria, la verdad es que preferí mudarme a Córdoba durante ese último año y medio de facultad que seguí viajando todos los días. Es absolutamente horrendo el sistema de transporte. Pero bueno, más allá de que bueno, son divertidas, es cierto, muchas de estas teorías conspirativas, creo que también, y es un poco para que lo debatamos, pueden tornarse bastante peligrosas en algunos casos y también depende de las características de la misma, ¿no? Sí, tal cual. Podríamos diferenciar entre conspiraciones o teorías conspirativas, mejor dicho, que son o potencialmente dañinas para la salud pública o para la sociedad y aquellas que simplemente nos pueden dar gracia. Estoy pensando, por ejemplo, la teoría conspirativa de que el hombre no llegó a la luna puede sonar inocua a la sociedad, pero difundir ideas de que las vacunas nos provocan autismo, eso ciertamente, y no sé qué pensarán ustedes, atenta contra la salud pública. Sí, eso ya es ser un boludo importante porque puedes afectar a otras personas. Y no solo afectar a otras personas difundiendo ese tipo de ideas. Es muy peligroso difundir ideas antivacunas porque si vos no te vacunás, además de no protegerte a vos, estás dañando potencialmente al resto. Es como con el coronavirus. Sí, es como no usar barbijo. Si vos no usas barbijo, lo que estás haciendo es poniendo en riesgo a los demás. Si no usas un tapabocas. Bueno, Uruguay empezó a usar barbijo entonces. Pero si hace 90 días que está en tu casa, boludo, no salís para hacer las compras. Que pensaba, probablemente la teoría conspirativa de que las vacunas no dan autismo o que las vacunas no sirven para la inmunización contra enfermedades
esa idea sea tan atractiva por el hecho de que no podamos ver realmente los efectos que no tienen. No, perdón, nada que ver, porque ahora sí podemos ver los efectos que tienen el no tener una vacuna por el coronavirus. Tenemos que estar todo el día encerrado. Sí, de hecho, no sé cómo la gente sigue sosteniendo su paradigma antivacunas cuando estamos viendo ahora lo que le pasa al mundo cuando le falta una sola vacuna. Imagínate si nos faltaran todas. Imagínate si no tuviéramos vacuna para la polio. Es que justamente muchas de las personas que no creen en las vacunas o creen que son ofensivas las vacunas, tampoco creen en la existencia del coronavirus, o incluso que el coronavirus es un invento de cualquier personaje histórico que los reptilianos colocar ahí. Bill Gates. Claro, siempre podés seguir sumando hipótesis ad hoc, digamos, hipótesis que fabricas para parchar lo que estás flasheando. Y por esto quería traer a colación algo que me parece que es una herramienta muy importante, porque conspiraciones, los que nos están escuchando pueden encontrar conspiraciones en todos lados. Nuestra idea no es replicar discursos conspiranoicos, porque, como dije, lo pueden encontrar en cualquier parte de internet, en cualquier momento. Lo que sí nos gustaría que se lleve a alguien que esté escuchando esto es que tenemos herramientas para intentar acercarnos a este tipo de ideas, a este tipo de pensamientos. Y tampoco es nuestra idea ridiculizar a la persona que cree en estas teorías. Entonces, como diría Mickey, vamos a presentar esta herramienta que nos va a ayudar más tarde. En este caso es la navaja de Occam. En sí, ¿qué es una navaja? Además de lo que dejé de usar para afeitarme durante la cuarentena, es un principio o una regla general que nos guía cuando queremos empezar a conocer cómo funciona el mundo. Entonces, es una idea general, ¿no? No es un principio irrefutable, ni tiene que considerarse un resultado científico porque no lo es. Y la navaja de Occam, en su forma más simple, nos dice que la explicación más sencilla suele ser la más probable. En este caso me gustaría poner un ejemplo del libro Pensar con otros, de Guadalupe Noves, que lo recomiendo muchísimo para que lo vean. Supongamos que estamos nosotros 4 tomando mates en mi casa, ¿sí? Obviamente cada uno con su mate y manteniendo la distancia social. Tenemos la ventana abierta y de la calle escuchamos que viene este ruido. Entonces yo les pregunto, che, ¿qué es lo que será eso que se escucha? Y Maxi por ahí me contesta, es un caballo. Fede me contesta, es una cebra. Y el Emi me dice, es mi unicornio que lo dejé dando vueltas por afuera cuando vine. A este punto tenemos planteadas 3 hipótesis y también, bueno, tenemos que cambiarle la yerba al mate del Emi. Pero nos ponemos a analizar estas 3 hipótesis. La primera es, o sea, un caballo puede ser, o sea, ¿por qué no? Si después de todo yo vivo en un pueblo de 30.000 habitantes, hay caballos en la calle, hay caballos al lado del río, los he visto 1.000.000 de veces, sé que hay caballos en este pueblo y, digamos, no hay problema. La segunda hipótesis es que es una cebra. Y digamos que no es imposible, o sea, he visto cebras, sé que existen las cebras, pero para esta hipótesis ya tengo que empezar a asumir otras hipótesis ad hoc, que son hipótesis para esto, ¿no? Para que se entienda, una hipótesis ad hoc es una hipótesis, es decir, es un supuesto añadido a una teoría para evitar que ésta sea falsificada o falseada. Es el chamullo sobre el chamullo. Claro, tal cual. Que puede ser que se haya escapado una cebra del zoológico de Córdoba, que puede ser que haya terminado en Río Ceballos, que está a 35 kilómetros de la capital. Y sí, es plausible la explicación. Y la tercera hipótesis es que sea un unicornio. Entonces, ¿puedo afirmar categóricamente y sin ningún margen de error que no es un unicornio? Y la verdad es que para ser estrictos no lo puedo afirmar. Podría afirmarlo con cierto grado de certeza, pero no es una certeza del 100%, ¿sí? Porque no te puedo afirmar yo que no existan los unicornios. Y capaz que existen. Pero ya tuve que asumir eso. Tuve que asumir que capaz que existen y que a pesar de que nunca nadie jamás pudo presentar una prueba fehaciente de que un unicornio existiera,
justo resultó que un unicornio está caminando frente a mi casa en Río Ceballos. Eso ya es mucho más difícil y es una hipótesis ad hoc del tamaño de una casa que tuvimos que meter ahí para que no se caiga la hipótesis que está por arriba, que es la de que existe un unicornio. Entonces, esta navaja de Occam no nos viene a tirar la posta, pero nos viene a mostrar un norte con el cual podemos guiarnos. Y otros autores han expresado frases que hacen eco de esto, que son, por ejemplo, el estándar de Sagan, de Carl Sagan, que dice que afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria, y la navaja de Hitchens, que es personalmente mi preferida, que nos dice que aquello que es afirmado sin evidencia puede refutarse sin evidencia. Si les interesa seguir leyendo sobre esto, después pueden buscar una nota para El gato y la caja que le escribió Valentín Muro. Se llama Probá la voz y habla sobre la tetera Russell. Valen es un genio y es el responsable de que me haya empezado a interesar por todas estas cosas, así que cualquier queja se la pueden dejar a él. Sin embargo, la idea de la navaja de Occam puede dar visiones sobresimplificadas de la realidad. Otra de las cosas que había notado era que argumentos para refutar una teoría conspirativa o para saber si tiene cierto grado de validez o no. Uno es argumento de simplicidad, que es lo que planteaba Juani, que la realidad es más simple de lo que se plantea. Claro. Y otro es más o menos, parece incluso opuesta, que es que refuta estas teorías por su simplista interpretación de la realidad social, como que entienden la realidad social como algo bastante simple y como que un grupo maneja los hilos de todo y decide algo y se da, digamos. Es una relación casi perfecta entre decisión y acción. ¿Me explico? Sí, te entiendo totalmente. De hecho, la idea de que la Tierra es plana es una idea mucho más simple que la idea de que la Tierra es redonda. Uno mira al mar y se da cuenta de que el horizonte es justamente horizontal y uno podría inferir que la Tierra es plana. Sin embargo, no es así. Sí, claro. ¿Para qué se calientan tanto los sociólogos si al final todo estaba manejado por el nuevo orden mundial? Claro, Fede. Bueno, creo que también juegan mucho los sesgos en todo esto de creer o seguir alguna de estas teorías conspirativas. En especial, me parece que uno de los que más juega acá es el sesgo de confirmación. Pero bueno, antes de hablar yo de eso, quiero citarlo a nuestro licenciado en sesgos y falacias, Juan Ignacio, aquí presente. ¿Qué? Más que nada lo que puede jugar ahí es una de las razones por las que la gente cree cosas raras en sí, más o menos se reduce en los humanos, en la necesidad que tenemos de encontrar explicaciones para las cosas, lo cual está muy bueno. Y casi todo te cae en lo que es el sesgo de confirmación, que en su versión más simple es básicamente le doy bola a la evidencia o a la evidencia, bueno, pongámosle muchas comillas, evidencia, o a los hechos, a las cosas que apoyan creencias que yo ya tengo. Eso ocurre porque en general funcionamos con esto de que la intuición viene primero y el razonamiento estratégico viene después. Entonces, cuando nos preguntan algo sobre un tema complejo, como por ejemplo la legalización del aborto o la legalización de ciertas drogas, reaccionamos primero de una manera intuitiva, emocional se puede decir, ¿sí? Y luego usamos nuestro razonamiento estratégico para encontrar justificaciones para eso que ya decidimos sin darnos cuenta de forma absolutamente intuitiva. Nuestra razón en realidad no fue lo primero que abordó el problema como para decir, sí, me parece que habría que legalizar la marihuana o me parece que no habría que legalizarla. Nuestra intuición moralmente ya nos dijo, esto está bien, esto está mal, de una. Y después le encontramos razones a eso. No significa que, y afortunadamente no significa que esa decisión intuitiva haya sido final. No significa que no la puedas cambiar. Y eso es esperanzador, ¿no? Porque significa que mucha gente, si tiene este tipo de creencias erróneas, por ejemplo, justamente por sus intuiciones morales,
podemos demostrarle usando la razón que no es así. Y la gente puede cambiar de opinión, ¿sí? Eso no, lo que estoy diciendo no es que la gente no cambie de opinión. Y la segunda cosa, además del sesgo de confirmación, me parece que es el credo consolans. Es una frase en latín que significa creo porque me consuela. Estas explicaciones que tenemos de la realidad nos hacen sentir que hay algo, digamos que hay un orden al mundo, que hay una explicación para las cosas raras que vemos, y por ahí nos hace sentir mejor como humanos, sentir que eso existe, que esa explicación existe, más que decir, no sé cómo funciona esto, no sé por qué estamos acá, no sé por qué resulta que tenemos esta pandemia mundial, no sé cuándo vamos a... Puede ser que también había leído que era otro sesgo, que las personas esperan que algo extraordinario tenga una causa extraordinaria. Como medio decepcionante pensar que el virus vino simplemente porque se comió algo raro y no porque X cosa lo produjo o de manera intencional. Sí, creo que eso es porque de por sí tenemos distintas percepciones de lo que es extraordinario. Para mí en sí, el hecho de que un organismo que ni siquiera cuenta como vivo, que es un cacho de proteína con un cacho de grasa, digamos, son unos ácidos nucleicos nada más, que se haya podido combinar con otro de estos organismos, haciendo un traspaso zoonótico de animal a animal, y nos haya nos haya dado vuelta el mundo y haya tenido 7 millones de infectados en no sé cuántos, 4 o 5 meses que vamos de esto, un poco más, casi 7. Me parece fabuloso. Eso es lo que a mí me parece extraordinario. No sé, me parece que el venir a decir que lo hizo, que lo genera el 5G, además de un pleno desconocimiento de cómo funciona el espectro electromagnético y pleno desconocimiento de cómo funciona la biología humana, es una solución que no es mágica ni es linda, es una solución simple. Es más fácil de entender cómo funciona un traspaso zoonótico. Es más fácil que leer el paper de Nature, en donde explican que de todos los laboratorios que secuenciaron el virus, que al momento que estamos grabando esto ya son más de 10.000, ninguno encontró evidencia de que este virus haya sido genéticamente manipulado. Es más fácil creer huevadas antes que ponerse a averiguar un poquito. Me parece que va mucho por eso, ¿no? Lo que pasa es que no se encontró ninguna evidencia porque toda la información la manejan los Illuminati. Claro, exactamente, pero esto después lo tenemos que editar porque acordate de que son los Illuminati los que nos están financiando el podcast. ¿Cómo te crees que lo conseguimos, Emi? Soy mitad Illuminati, mitad masón. Qué fiasco, eso pensé que eras mitad Illuminati, mitad reptiliano. Sí, me pasa algo similar. Con esto me gusta mucho más pensar y me parece mucho más extraordinario el hecho de que evolucionamos hasta llegar a donde estamos, que pensar que simplemente alguien nos creó así como somos. Pero eso no iría en contra de lo que plantea la navaja de Occam, al fin y al cabo. ¿A qué te referís? No es una explicación mucho más compleja de decir que evolucionamos desde microorganismos hasta llegar a ser humano que decir que fuimos creados y somos como somos. Bueno, por un lado, es un mecanismo bastante simple si uno se lo pone a ver, el de evolución por selección natural, que tenemos que recordar de eso. Cuando hablamos de teoría de la evolución estamos hablando de una teoría de evolución por selección natural. Así como el creacionismo, los dos son procesos o modelos de diseño, simplemente que creemos que uno es guiado y el otro no. Eso es lo fabuloso de la evolución. Es absolutamente caprichosa. La selección natural es caprichosa, no entiende de ser mejor o peor, entiende de organismos que sean más aptos y cuyos genes puedan pasar a la siguiente generación. Es lo único que entiende. Y darse cuenta de que un proceso tan simple fue el que generó
organismos tan complejos como nosotros, creo que eso es lo fabuloso, eso es lo extraordinario. No sé si respondo a tu pregunta o si querías ir para ese lado. No, en realidad es que no sé, no es una teoría conspirativa el creacionismo, eso. No, yo no me refería a eso, sino estábamos hablando de que no es lo mismo lo que es extraordinario para mí que para la otra persona. Y después en términos, creo que lo que plantea mucho el tema de la navaja de Occam es qué probabilidad hay de que pase algo. ¿Qué es más probable que haya venido alguien y nos haya creado como estamos o que hayamos evolucionado? Es una pregunta que tenemos que responder en base a la luz de la evidencia. No, es un perfecto momento para pasar a la siguiente sección. Sí. Le vamos a dejar a los oyentes que nos manden su respuesta a esa pregunta. Y un poco de lo que hablaba Juani, de buscar la explicación a lo que nos pasa, quiero traer a colación el texto Informe sobre ciegos de Ernesto Sábato, que creo que Emi también lo leíste. Básicamente habla sobre las experiencias de Fernando, personaje del libro sobre héroes y tumbas, y que el loco estaba convencido de que existía una secta secreta de ciegos, maligna, mala, digamos, que dominaba el mundo. Y es muy curioso y muy gracioso cómo busca todas las explicaciones para llegar a eso. Y cómo se persigue y cómo explica todos sus acontecimientos en base a eso. Mira vos, ¿cómo se llama? ¿Dijiste Informe sobre ciegos? Es la parte 2 de Sobre héroes y tumbas. Se divide en tres partes. La parte 2. Librazo. Ok. Mejor agrego a mi Goodreads en este momento Sobre héroes y tumbas primero y después leeré el otro. Y no te olvides de agregar Padre Rico, Padre Pobre. Para más información sobre Padre Rico, Padre Pobre pueden escuchar el capítulo anterior de Flojo de Papeles. Igual, para ser realista, no conozco tantas personas que crean en teorías conspirativas. Más bien conozco muchas personas que se burlan de las mismas, lo cual está bueno en cierto punto, pero creo que tenemos que tener mucho cuidado respecto a eso. Bueno, casualmente, Fede, el tema de burlarse por ahí de la opinión de alguien es bastante delicado, sobre todo porque un poco también por el sesgo de confirmación que mencionaba Juani, y también por el tema del argumento ad hominem también, en donde por ahí quitamos validez de un argumento solamente por quién lo dice y por saber y ya conocer de antemano cuál es su postura. Igual, ojo, no estoy diciendo de criticar a la persona que lo dice, sino a la idea en sí, que me parece es una distinción súper importante. Lo que más iba... No, todo mal. Pero cuando uno dice criticar a la idea en sí y no a la persona, está hablando como si las ideas existiesen por fuera del ser humano, y en realidad las ideas son construidas por nosotros y son en ese sentido indisolubles de cómo las transmitimos, de cómo nos comunicamos y demás. Sí, pero me refiero más bien a no decirle a alguien, che, sos un boludo o una boluda por pensar de esta manera, sino más bien decir, che, mira, no me parece bien esto por esto, esto y esto. El problema es justamente es que las personas tendemos a hacer de nuestras ideas nuestra propia identidad, y cuando alguien ataca las ideas con las cuales nos identificamos, sentimos directamente un ataque hacia nuestra persona. Entonces, es verdad que es un tema muy complicado a la hora de criticar una ideología o una idea, una posición política o lo que sea, y es necesario hablarlo siempre, creo yo, en términos claros y con respeto. Sí, absolutamente. Justo iba a aclarar eso, que existe este tipo de ideas que son identitarias, se llama. Guadalupe Nogués también lo trata en su libro Pensar con otros, y son estas ideas que hacen a la persona, que las sentimos como tan parte de nosotros, que cuando alguien ataca esa idea, y es lo que suele ocurrir muchas veces con la cosmogonía que tiene cada uno, ¿no? Con creencias religiosas o la falta de creencias religiosas, suelen ser ideas identitarias, y otro tipo de ideas como las políticas, además de identitarias, suelen ser ideas tribales. Entonces es como, esto está bien porque lo dijo mi tribu,
esto está mal porque lo dijo la tribu del otro. Y eso ocurre muy seguido. Tribu en concepto, digamos, primitivo, ¿no? Se desarrolló así en el ser humano y hoy en día por eso somos tan grupales. Bueno, casualmente hablando de eso y para evitar herir susceptibilidades, hace poquito Pictoline publicó una infografía en donde mencionaba justamente cómo hacer cuando una persona habla de teorías conspirativas, cómo hacer para quizás abrirle los ojos, entre comillas, sobre todo si es muy alocado lo que dice, o como bien dice el buen compañero Emiliano, que el horizonte es horizontal. Pero Mi camarada Emiliano. El conocimiento es poder, boludo. justamente es muy parecido a lo que plantea Dale Carnegie en su libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que es uno de los libros que no mencionamos en el capítulo anterior, que hubiera venido muy bien a tu pregunta de qué libros valen la pena, y yo considero que sí vale la pena. Y sigo insistiendo con que se puede resumir con 10 páginas, pero la idea es que para convencer a una persona la mejor forma es que el convencimiento nazca de adentro de la persona, justamente. Quizás la mejor forma es a través de preguntas. Entonces, si una persona viene y plantea teorías conspirativas, justamente preguntarle, bueno, y contame cómo esto se relaciona o cómo esto explica determinado hecho, y ahí es donde se pone en evidencia la solidez del argumento y la otra persona sola como que se empieza a dar cuenta y a la vez no herimos susceptibilidades. Claro, Maxi, tal cual. Ahora, es increíble cómo quería llevar el tema para hablar sobre consumo irónico y terminaba hablando de todo esto, y es fabuloso cómo se va dando todo, ¿no? Igual acá nos dicen desde la producción que si querés hablar de consumo irónico tenemos un ratito más. Bueno, dale, ya que tenemos tiempo, vamos a mencionar un poco. Antes que nada, consumo irónico es todo aquello que consumimos de manera irónica, valga la redundancia. Es decir, consumimos televisión o compartimos algo en redes sociales por el simple hecho de que nos parece gracioso y ridículo. Entonces, simplemente lo compartimos. Que digamos, no está mal en sí reírse de algún contenido que veamos en un video o en televisión o lo que sea, de manera irónica, siempre y cuando tengamos muy en cuenta quién va a recibir ese mensaje. Es decir, no es lo mismo que yo comparto un contenido dentro del grupo de amigos donde todo el mundo, donde todos mis amigos o amigas saben mi forma de pensar y saben que estoy siendo irónico o no estoy siendo irónico, a compartirlo en redes sociales, en donde ese contenido, esa ironía mía se puede expandir por toda la red y lo puede tomar una persona propensa a creer, por ejemplo, en teorías conspirativas. Y de repente mi ironía termina siendo propaganda gratis para aquello que en lo que estoy en contra. Y hablando de propaganda gratis, aunque no es gratis porque usamos su contenido, esto lo leí de Revista Anfibia en un artículo, está muy bueno, referido justamente a consumo irónico. Incluso hay un estudio de Oxford de Warren y Moore que evidencian que la detección de ironía en las personas es bastante baja. Por lo tanto, al consumir un contenido en el cual mi intención era ser irónico, la persona que recibe ese contenido y lo lee o lo consume no se da cuenta que estoy siendo irónico. Eso es como cuando le mostras un meme a una persona de más de 50 años y no lo entiende. Tal cual. Algo así. Si nos está escuchando alguien mayor de 50 años, sepa que es muy cool que nos esté escuchando, ¿no? Así que no lo queremos ofender. Y nos puede compartir memes si quiere. Sí, tal cual. Si nos quiere sobre todo los memes. Si nos quiere comprar un caramelo media hora también a cada uno, yo lo acepto. Yo no. ¿Cómo se nota que no hay un mango acá, eh? Entonces, Fede, cuando estamos en Twitter o estamos en Instagram y vemos en una publicación alguna información con respecto a teorías conspirativas, o sea, ¿lo compartimos, no lo compartimos y lo criticamos? ¿Qué habría que hacer? A mi modo de ver, ni lo compartas. No le des más visibilidad a eso que no querés darle, digamos.
Por ejemplo, un caso que a mí me parece muy claro es el caso de Guillón, una persona que está acusada de violador y acoso, y que empezó a tener un montón de repercusión en las redes sociales a tal punto de, en un programa de televisión, ser presentado como un influencer. Una persona que está acusada de violación y de abuso. O sea, no me entra en la cabeza. Y miren lo que estamos logrando simplemente compartiendo contenido. Y lo más probable que la gente que compartió ese contenido lo haya hecho de manera irónica o incluso insultando a esta persona. Pero le terminó dando un montón de prensa, por así decirlo. Sí, digamos, la mala fama es fama, al fin y al cabo. Pero en lo que estaba pensando es que esto, digamos, significaría que no puedo presentar mi teoría conspirativa de que todo esto del coronavirus y la pandemia es que el gobierno nos está poniendo en cuarentena para que puedan cambiar las baterías de las palomas. O sea, porque todos sabemos que las palomas son robots del gobierno que tienen cámaras y tienen micrófonos para estar escuchándonos. No, más vale, estamos hablando de teorías conspirativas que no están probadas. En tu caso, la que estás planteando tiene toda la evidencia. Claro, lo que yo digo, ¿vos alguna vez viste un pichón de paloma? No existen. Sí. Vienen grandes ya. No puedo refutar eso. Bueno, como para cerrar, no hay que perder de vista que el consumo irónico no es más que consumo. Y la gente que banca a los programas de televisión y paga por publicidad, no le importa, no tiene etiquetas del tipo de consumo, simplemente es consumo. Entonces, si hay algo que le va a hacer ganar guita, lo van a hacer. No por nada. ¿Cuántas veces en la última semana vieron notas en la marcha de las personas que estaban en contra de la cuarentena en los noticieros? Siendo que en la misma marcha había personas que estaban reclamando por trabajo y por cuestiones mucho más reales y nobles, y a quién le entrevistaban, a las personas que estaban en contra de la cuarentena o hablando del nuevo orden mundial. Eso es porque dan más rating, ¿no? Pero al fin y al cabo eran 20 gatos locos, aparecieron en Twitter, se habló de eso en Twitter, aparecieron en Instagram, aparecieron en todos lados. Y termina dándose esta impresión de que el discurso es mucho más grande y mucho más sólido de lo que en realidad es. Lo que yo me estaba preguntando es cuánta gente escuchará Flojo de Papeles irónicamente. La próxima vez que estén por compartir algo en redes sociales o darle like, piénsenlo 2 veces. Excepto que sea el podcast Flojo de Papeles, que en tal caso compártanlo independientemente de que su consumo sea irónico o no. Y ya que están, que nos sigan en @flojodepapelesp en Instagram y en Twitter. Cualquier crítica constructiva, destructiva o amenaza nos la pueden mandar, que seguramente algún masón les va a responder a la brevedad. Muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre durante la última hora fue Juan Ignacio Filardo. El mío, Federico Benito. Yo, Emiliano Giorgis. Y yo soy Maxi. La música de la intro la compuso Post Shock. Están en Spotify, los pueden ir a escuchar, tienen unos temazos excelentes. Y nos vemos la semana que viene.